Buenos días, mi nombre es Jenny Valdicera de la sección Saya L de Derecho Sucesoral. Ante el profesor Jaime Torrealba vengo a darle la exposición sobre el tema 14, 17 y 18 de la plataforma. Comenzamos con la ilegítima. ¿Qué es la ilegítima? El concepto de la legítima se encuentra establecido en nuestro Código Civil, que establece en su artículo 883 lo siguiente. La legítima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y a los cónyuges sobrevivientes que no esté separado legalmente de bienes con arreglo o a los artículos siguientes. El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición. Cualquier condición o límite que se establezca para la legítima es nula. Esta se debe a que la legítima es un derecho de propiedad que se tiene asignado por la ley. El artículo 884 de la misma dice que la legítima de cada descendiente o ascendiente, legítimos o naturales, y la del cónyuge será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada, y concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas establecidas por dicha sucesión. El monto de la legítima, a tenor del artículo ut supra, será la mitad de la cuota hereditaria. Esta cuota parte de la ley reserva de tales personas que se denomina la cuota legítima o la cuota de reserva, y como luego de respetar esta porción el testador puede disponer libremente del resto de sus bienes, esta otra parte sustraída de toda vinculación se ha denominado cuota libre o cuota disponible. Nuestro Código Civil consagra la institución de la legítima en el artículo ut supra al expresarse la legítima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, los ascendientes y los cónyuges sobrevivientes que no esté separado legalmente de bienes. Y luego señala que el testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición. Y en el siguiente artículo establece cuál es el monto de la cuota. Parte cuando dice la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada. ¿Quiénes son herederos legitimarios? Ya hemos mencionado que en el artículo 883 del Código Civil se señala que los herederos en cónyuge favor se registra la facultad de testar son los descendientes, los ascendientes, el cónyuge sobreviviente que no esté legalmente separado de los bienes. Se comprende bajo esta misma denominación, en primer lugar, a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, y estos se asimilan a los habidos en matrimonio putativos o nulos, artículo 127 del Código Civil, y los adoptados y en efecto de unos u otros los demás descendientes en ulteriores grados, es decir, bisnietos, quienes hagan la sucesión legítima. O por derecho propio si no hubiera descendientes de grados más próximos. Los descendientes, los ascendientes tienen derecho a la legítima solo cuando no existan descendientes o si existiendo han sido declarados indignos o han renunciado a esto. Los ascendientes de grado más próximo son los que entran en la cuota de la legítima, proporcionalmente entre ellos sin tener en cuenta que la línea sea paterna o materna. Los ascendientes cónyuges de sobrevivientes legalmente no separados de bienes son requisito especial para que el cónyuge tenga derecho a la legítima es que no se encuentre separado de bienes, aunque lo esté solo de cuerpo, así pues decretada la separación por sentencia judicial, cualquiera sea el fundamento de este, cesará el derecho de percibir la legítima para el cónyuge sobreviviente en cuanto a la separación del matrimonio establecida mediante capitulaciones. La jurisprudencia ha establecido que la separación puede ocurrir convencionalmente antes de la celebración del matrimonio, en virtud de las capitulaciones matrimoniales. Como consecuencia de la separación de los cuerpos, por mutuo consentimiento y también por sentencia judicial, en la hipótesis del artículo 171 del Código Civil, la expresión de contenido genético empleada por la ley al referirse al cónyuge no separado legalmente de bienes no permite distinciones entre cada una de estas especies de separaciones y por consiguiente de la separación de bienes provenientes de las capitulaciones. Y más adelante seguimos decimos que cuando los cónyuges han optado por celebrar capitulaciones matrimoniales, el legislador, atendiendo a la situación de independencia económica establecida entre ellos, ha querido mantener aquella independencia auras después de la muerte,
permitiendo a los cónyuges disponer por testamento de toda la totalidad de sus bienes recíprocamente, es decir, que no los obligan a conservar cuota alguna de los bienes de uno de los beneficios del otro. Las características de la legítima es una cuota a partir de que la herencia es a quien se debe es plena propiedad a los legitimados. El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición. El derecho a la legítima no se pierde por voluntad del cuius y los principios que la rigen son los siguientes, siendo la legítima, como se ha dicho, una cuota parte hereditaria que se debe en propiedad al legitimario que acepta la herencia, regida por los siguientes principios. El legitimario debe ser heredero, por ende tener capacidad para suceder en el momento de la apertura de la sucesión, y no haya, que en caso de que no haya nacido y no tendrá derecho a la legítima, salvo en los últimos casos del testador que hubiere rehabilitado por acto auténtico. El legitimario está obligado a la colación siempre que sea hijo o descendiente, y entre la sucesión con sus hermanos o los descendientes de esto, según el artículo 1083 del Código Civil. También la imputación, cuando pida la reducción de las liberalidades en el 1108 del Código Civil. El legitimario, cuando renuncia a la herencia con el fin de retener la donación o el legado que se le haya hecho, en el artículo 1085, no puede exigir la legítima anticipada o renunciar a ella en vida del causante. El legitimario, por ser heredero, entra en posesión de los bienes, la herencia, sin necesidad de tomar posesión material. Esto está estipulado en el 995 del CC. La cuota del legitimario es especie o en dinero, aunque sea conveniente de esto. Otros principios que informan la institución de la legítima son que, siendo una cuota hereditaria forzosa, carece de validez en cualquier disposición que tienda a eludirla. Representa la mínima cantidad del heredero que tenga condición de legitimario. Puede recibir de la herencia y, finalmente, es institución de orden público, por lo que no podría alegarse en su contra ningún pacto o renuncia que se pretenda hecha por el heredero forzoso. El monto de la legítima. Hablamos de que se establece en el 884 del Código Civil vigente de la siguiente forma: la legítima de cada descendiente o ascendientes legítimos o naturales y la del cónyuge será de la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada, y concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas establecidos por dicha sucesión. Otras disposiciones relacionadas con la legítima es que el testador, excediendo su porción disponible, según el artículo 885 Ejusden, cuando el testador dispone de un usufructo o de una renta vitalicia cuyo rendimiento exceda el de la porción disponible, los legitimarios pueden optar entre ejecutar esta disposición o abandonar la propiedad de la porción disponible. La misma elección pertenece a los legitimarios, en el caso en que se hayan dispuesto de la propiedad de una cantidad que excede de la porción disponible. Los bienes enajenados en un provecho de un legitimario a fondo perdido con reserva de un usufructo. El 886 habla de que el valor en plena propiedad de los bienes enajenados en provecho de un legitimario a fondo perdido o con reserva de usufructo se imputará a la porción disponible y el excedente se colacionará en la masa. La colación y la imputación referidas no pueden pedirse sino por los legitimarios que no hayan dado su consentimiento para la enajenación. El cálculo de la legítima del cónyuge, en concordancia con el artículo 845 y el 887, nos dice que se imputará el cónyuge sobre su legítima, además de todo lo que se le haya dejado por testamento, todo cuando haya adquirido por las masas y capitulaciones matrimoniales y por donación de los demás. Los legitimarios, cuando hayan recibido en vida del cuyo o por testamento del mismo y que esté sujeto a colación de acuerdo con lo dispuesto en la sección 4, capítulo 3 de este título. ¿Qué es el albacelaje? El albacelaje, son las capacidades, las funciones, las atribuciones, el concepto de la función del albacea. El albacea es la persona designada por el testador con la específica función de ejecutar lo reflejado en el testamento. Es decir, es la persona encargada de realizar la distribución de los bienes de los testadores conforme a su voluntad, teniendo que cumplir dicha misión, pudiendo incluso pagar deudas del difunto, de los bienes de la herencia, vigilar todo mandado en el propio testamento y proteger los bienes existentes en la misma. El albacea, tras propuesta del testador, tiene que ser aceptado por el mismo, con el cual es un cargo voluntario. El albacea tiene que cumplir su cargo dentro del plazo de 1 año contado desde el momento de su aceptación.
aunque dicho plazo puede ser ampliado por el testador si así lo cree oportuno. Los albaceas tendrán que dar cuenta de su cargo a los herederos, en los que confiere el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al testador y a ellos mismos de la gestión que se le encomendó, con la finalidad de asegurar al respecto de la voluntad del difunto y de evitar o disminuir en lo posible los litigios entre herederos, legatarios y demás beneficiados. Por las disposiciones testamentarias surgió la institución de los llamados ejecutores testamentarios, es decir, de las personas en las que el testador deposita toda su confianza para que así a su muerte ejecute o cumpla su voluntad, vele por la conservación de los bienes y en cierto modo represente transitoriamente la personalidad jurídica desaparecida, hasta tanto los bienes queden definitivamente en propiedad y en posesión de las personas señaladas en el testamento. Estos ejecutores testamentarios han recibido diversas denominaciones a través de los tiempos, siendo las más usadas los de albacea, que proviene del árabe wasi, que significa ejecutor, aunque también se le llama testamentario manteadores, cabezaleros, marmazones, entre otras. Aun cuando el Código Civil no los define como tal, encontramos que en el 967 dice que el testador puede nombrar uno o más albaceas, dando por sentado su existencia. Es por ello que surgen muchas definiciones de el albacea, es la persona encargada de cumplir todo lo que empare la voluntad del testador. Este puede ser nombrado por testamento o escritura pública, requiere de la misma capacidad para ser mandatario y no ser incapaz para el título de la herencia. Los bancos, por ejemplo, pueden ser albaceas. Las caracteres de albacea, aun cuando el Código Civil no lo define como tal, encontramos en el 967, como ya dije, que el testador puede nombrar uno o más albaceas, dando por sentado su existencia. Es por ello que entran las muchas definiciones que ya explicamos anteriormente, pero este puede ser nombrado por testamento, escritura pública, requiere de la misma capacidad que para ser mandatario y no ser incapaz para dar el título de herencia. En el caso de la existencia de varios albaceas, cada uno de ellos se encuentra autorizado para cumplir por sí solo las facultades que el testador haya dado a todos, así como las previstas en la ley. Emana del testamento, es de origen testamentario, esto es lo que quiere decir. El nombramiento de uno o varios albaceas es una disposición de voluntad, de última voluntad, y para que éste sea eficaz deberá recaer sobre una persona capaz, surtiendo efecto después de la muerte de la persona que lo efectúa. En caso de que el albacea tarde en aceptar o rechazar dicho cargo, cualquier interesado podrá solicitar a la autoridad judicial competente que fije un término razonable para que él comparezca a manifestar por cual otra alternativa se opta si el testador no ocurre dentro del lapso. El juez puede declararlo caducado el nombramiento según el artículo 970. El Código Civil ratifica lo antes expuesto, aun cuando los albaceas no pueden renunciar libremente al cargo. Luego de haber aceptado, la ley admite que la autoridad judicial correspondiente lo excuse de continuar ejerciendo sus funciones. En tal caso, el juez no puede actuar de oficio, sino a solicitud de parte interesada y con conocimiento de la causa. La declaración judicial de la caducidad del albaceago o de excusar de continuar ejerciéndolo no afecta a los demás ejecutores designados por el testador. El albacea no va a actuar de ninguna manera constreñido para cumplir con lo establecido en el testamento. Es voluntario, lo que significa que el albaceazgo depende tanto de la voluntad del testador como del designado. Es por ello que no es de obligatoria aceptación, pero una vez aceptado adquiere carácter obligatorio y por consiguiente no es renunciable. La aceptación del cargo debe llevarse a cabo ante el juez de primera instancia competente para conocer esta materia, con la jurisdicción del lugar de la apertura de la sucesión. Los actos deben ser realizados por el mismo albacea, por lo tanto, no pueden constituir apoderados para que dé ejercicio de las funciones que se les atribuye. Es personalísimo. Esto que significa que el nombramiento de los albaceas debe ser efectuado por la persona del testador, por lo tanto se deduce que dicho cargo no es susceptible de delegación o sustitución, a menos que el testador hubiera autorizado de manera expresa este carácter. Tiene su fundamento legal en el 982 del Código Civil. Una vez cumplidas las disposiciones establecidas en el testamento, el cargo de albacea se extingue, o sea que es temporal. Dice que el albaceazgo posee tal carácter por cuanto no son permanentes, ya que tienen por finalidad que el albacea cumpla o vigile el fiel acatamiento de los legados y otras cargas testamentarias. En el 978 se afirma nuevamente que el albacea tiene que cumplir su cargo dentro del término que a tal efecto haya establecido el testador,
y que si existe tal fijación, debe realizarse dentro de un año, a partir de la fecha de la apertura de la sucesión. En principio es gratuito, tal como lo estipula el 983 del Código Civil, al indicar que la ejecutoría testamentaria es de oficio de amigos, pero el testador puede proveer en su testamento alguna remuneración para el albacea, caso en el cual ésta tiene derecho a ello, ves que hayan sido aprobadas las cuentas de su gestión, el albacea tiene derecho a cobrar de la herencia el reintegro de todos los gastos en que hubiera incurrido en el desempeño con sus funciones, tales como el inventario, las rendiciones de cuenta y otros. En el artículo 985 nos comentan que es gratuito para los honorarios del ejercicio de cargos de albacea, simplemente se limitan a ejecutar las disposiciones establecidas en los instrumentos. En caso de que fuera necesario realizar algún gasto, entonces se dispondrá de los mismos bienes. La capacidad del albaceazgo se considera como la actitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones, o como la facultad de la persona para adquirir y tener por sí derechos a gozar que cuanto fueran más necesarios. Existen dos clases de capacidad jurídica, de capacidad albaceable, la jurídica o la de goce. La capacidad de derecho, que es atributo que la persona para ser el titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de obrar o de ejercicio, que es la capacidad legal, la cual consiste en aquellas facultades que tienen las personas al actuar por sí mismas en el mundo de derechos, tomando en cuenta como regla general que toda persona es legalmente capaz hasta que la ley determine su incapacidad. El albaceazgo es un cargo testamentario porque se designa por testamento, el cual es voluntario, tanto de parte del testador como del designado. Quien puede o no optar por el cargo, dichos cargos son gratuitos y temporales, porque el albacea debe cumplirlo en el término que señaló el testador, y si éste no lo señala, se computa como un lapso para su cargo de un año, el cual se contará desde el momento de la muerte del causante, término que se puede prolongar si así lo solicita uno de los herederos o el mismo albacea, al juez. Cabe destacar que el albaceazgo es de ejecución obligatoria. Disculpen, la misión del albacea es diferente a la del administrador de la herencia y al del partir se considera como capaz para ejercer el cargo de albacea. Las personas que son capaces de obligarse según lo que dispone el Código Civil venezolano en su artículo 18 al indicar que es de mayor de edad quien haya cumplido 18 años de edad y éste se considera según nuestra legislación capaz para todos los actos de la vida civil. Es por esta razón que no puede ser albacea quien no es capaz de obligarse, y en este caso la menoría de edad no puede ser albacea ni aun con la autorización de sus padres o del tutor por el que se dispone el Código Civil en su artículo 919, de igual manera en el artículo 965 que puede el testador dar sustitutos a los incapaces de testar respecto de los que deje para el caso que el incapaz muera en la incapacidad de testar, excepto de los que tengan que dejarle la razón desde la legítima. Las funciones del albaceazgo. La función del albacea es diferente a la del administrador. Este tiene como funciones que la primera es disponer y pagar los funerales de los testadores con arreglo a lo ordenado por este y en defecto de esta disposición según la costumbre del lugar y las facultades de la herencia. La segunda función es pagar los legados que consisten en cantidades dinerarias, vigilar la ejecución de las demás disposiciones ordenadas en el testamento y sostener su validez en juicio o fuera de él. Esta es otra función. Si por disposición del testador está en posesión de todos los bienes, sus funciones se extienden a pagar las deudas. La quinta es que en caso de que no hubiese suficiente dinero para hacer los pagos y a los herederos no lo afrontara de lo suyo, entonces los albaceas solicitarán la autorización del tribunal para vender los bienes, los cuales deberá notificarse a los herederos. La sexta es administrar los bienes hereditarios, la sexta es vigilar su conservación y custodia, es decir, tomar las medidas precautelativas, entre las que destacan la formación de inventario y el depósito del dinero sobrante. La 8 es realizar actos necesarios para cumplir la voluntad del causante. La 9 es ejecutar las disposiciones del testador. Y el albacea deberá cumplir su encargo en el término señalado por el testador en caso de no indicarse. Se entenderá que es por un año a partir de la muerte de aquel, tiempo que el juez podrá prolongar, bien sea a petición de los herederos o del mismo albacea. Además, los herederos pueden pedir la terminación del albaceazgo, bien porque haya cumplido o cuando no esté vencido el plazo. El albacea no puede delegar sus funciones
Para eso necesita una autorización expresa del testador, las cuales terminarán por muerte o porque haya expirado el término señalado o por el testador por la ley. El cargo de albacea es gratuito, voluntario, pero una vez aceptado pasa a ser obligatorio. Los gastos que el albacea haga con relación al inventario y rendimiento de cuentas y los demás que sean necesarios para el desempeño de sus funciones le serán abonados a la masa de la herencia. Las atribuciones de las albaceas son señaladas por los testadores para que hagan cumplir sus disposiciones testamentarias. A falta de tal indicación, rige el prescrito artículo 973 al 977 y son de disponer y pagar los funerales del testador con arreglos ordenados para este y en defecto de tal disposición según las costumbres del lugar y las facultades de la herencia. Pagar los legados para que consistan en cantidades de dinero, haciéndolo saber al heredero y no contradiciéndole a éste. Vigilar la ejecución de lo demás ordenado en el testamento, sostener siendo ello justo su validez en juicio o fuera de él. Y si por disposición del testador está en posesión de todos los bienes, sus atribuciones extienden a pagar las deudas. Cuando no hubiere en la herencia dinero suficiente de hacer los pagos, los herederos no afrontasen de lo suyo, solicitarán la autorización del tribunal para la venta de los bienes, previa notificación a los herederos, pero no podrán los albaceas, son pretexto de pago de legados y funerales, proceder al inventario de los bienes de los cuyos contra la voluntad por los herederos. Procederán a la formación del inventario siempre que el testador lo hubiera ordenado o entrarán en posesión de los bienes a menos que existan herederos capaces de administrar sus bienes y se opongan a ello. Si alguno de los herederos no tuviera libre administración de sus bienes o fuera alguna corporación o establecimiento público, los albaceas deberán poner inmediatamente en conocimiento del padre, tutor, curador o administrador que se debe proceder a la formación del inventario y si éste se hallarán fuera del domicilio del cuyos procederán a la formal del inventario. A diversas teorías sobre el origen de la legítima y su justificación, sin embargo, a los fines de este texto nos limitaremos a aceptar que es referente al causante, lo que significa que él está obligado a respetarla. Es necesario aclarar algo que hablábamos de que el testamento es el hecho del patrimonio del causante, está formado por dos porciones. La porción disponible, que constituye la mitad del patrimonio y de la cual pudo disponer el testador libremente en su testamento. El destino de esta porción del patrimonio lo decide exclusivamente el testador, y es de esta parte de su patrimonio de la cual puede hacer las liberalidades que juzgue conveniente, y la porción indisponible que corresponde en plena propiedad a sus herederos legitimarios. La porción indisponible no puede ser, como el nombre lo indica, asignada a ningún heredero salvo a los legitimarios, que son los descendientes, ascendientes y el cónyuge no separado legalmente. Y de bienes una vez producida la muerte del causante, quien les transmite el derecho a la legítima, que los convierte en legitimarios mientras el causante esté vivo. Solo los descendientes, ascendientes y cónyuges no separados legalmente del cuerpo y de bienes con una expectativa de convertirse en herederos legitimarios a la muerte de su causante. De manera que nunca puede hablarse de legitimarios mientras no se haya producido el deceso del causante. La abierta sucesión, cada heredero legitimario tiene derecho a una cuota de la porción indisponible del cuyus que constituye su legítima. El cálculo de la legítima, que parte de la porción indisponible, le toca a cada legitimario, se hace partiendo de la base de la partición de los herederos, así fuese intestada, es decir, si no hubiera testamento. Como la porción indisponible es la mitad del patrimonio, la participación del heredero legitimario, su legítima es la mitad de lo que le tocaría en la sucesión intestada. Básicamente, al igual que en la sucesión intestada, los descendientes y el cónyuge, no separados legalmente de cuerpo y de bienes, desplazan a los ascendientes, de modo que estos solo tendrán acceso a la legítima cuando no existan descendientes concurriendo. En el caso de que el cónyuge sobreviviente no separado del cuerpo y bienes, igualmente no debe existir descendientes ni cónyuges de la misma. Los ascendientes tendrán el carácter de legitimarios únicos. Sugerimos consultar con el artículo 807, que es el referente al concepto de patrimonio del cuyo.
En relación al tema de la legítima, hay dos inclusiones en las leyes vigentes que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, el referido a la ley del fideicomiso, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 496 del 17 de agosto de 1956, el cual establece el artículo 10. No obstante lo dispuesto en el Código Civil sobre la legítima, el testador puede disponer de la constitución de un fideicomiso respecto de la misma o parte de ella en favor de los herederos forzosos, siempre que estos hayan realizado retardadamente actos de prolongabilidad o se encuentren de tal manera insolventes que sus futuras adquisiciones se vean seriamente amenazadas. En tal caso, no obstante lo dispuesto en actos constitutivos, los herederos forzosos beneficiados tendrán derecho a recibir las rentas de los fideicomisos por lo menos semestralmente. La constitución del fideicomiso sobre la legítima o parte de ella no tiene efecto si a la muerte de los testadores los herederos forzosos han abandonado la herencia. La insolvencia que dio origen a la disposición del testador y en todo caso termina el fideicomiso, si ello ocurriese en la posterioridad, la terminación del fideicomiso sobre la legítima parte de ella, los bienes fideicometidos serán transferidos a los herederos forzosos o los herederos de estos. Nuestro Código Civil nunca define a los herederos forzosos. La ley de fideicomiso se permite denominar así a los herederos legitimarios, que sí aparecen dibujados bajo el texto del 883 en el segundo lugar, aparte del Derecho Internacional Privado, en la Gaceta publicada del 6 de agosto del 98, que determina que los descendientes, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente no separados legalmente de bienes podrán, en todo caso, ser efectivos sobre los bienes situados en la República el derecho a la legítima que les acuerda en el derecho venezolano. Las concordancias son del 197 al 883 de la ley de fideicomiso, y cabe la posibilidad de que el testador asigne a un legatario de usufructos o una renta vitalicia que excedan su porción disponible. En el caso del usufructo ocurre cuando el legado está instituido sobre los bienes cuyo valor sea superior al representado por su porción disponible. Una renta vitalicia, para que producirla se requiera de bienes de valor mayor de la porción disponible, de manera que el texto del artículo donde dice cuyo rendimiento excede la porción disponible, lo entenderíamos mejor si dijera cuyo rendimiento será producido por bienes con un valor superior al de la porción disponible. Lógicamente hay una relación directamente proporcional entre el valor del bien sobre el cual se instituye el usufructo o la renta o el fruto que ese bien produce, de modo que el cuyo debe instituir el legado de usufructo sobre un bien que representa una porción mayor a la disponible. Está excediendo su facultad de disponer de la porción disponible, aunque lo esté haciendo solo por una parte del derecho de propiedad como el uso y el disfrute, y deje la nuda proporción intacta. Lo afirmado, pongamos un ejemplo. El testador posee 20 casas y sobreviven 10 herederos legitimarios. Si el testador dispusiera en el testamento de un legado a un extraño consistente en el usufructo de 20 casas, aun cuando no haya dispuesto de la nuda propiedad de las 20 casas, estaría afectando la porción indisponible, porque su porción disponible solo la permitirá otorgar el usufructo de 10 casas. El artículo establece más adelante los legitimarios pueden optar entre ejecutar esta disposición o abandonar la propiedad de la porción disponible. Significa que en primera opción los legitimarios pueden optar entre ejecutar esta disposición. Los legitimarios pueden aceptar la disposición testamentaria de su causante, en cuyo caso mantendrán la alícuota de la nuda propiedad que les corresponda más las expectativas de los que cesar al usufructo de la plena propiedad que se restablezca, y esa alícuota de la nuda propiedad se convierte en plena propiedad. En nuestro ejemplo, los 10 legitimarios pueden mantener nuda propiedad de las 20 casas y las expectativas de que al terminar el usufructo instituido por su causante, la propiedad plena se restablezca, con el cual llegarían a ser propietarios de las 20 casas. Y al efectuarse la partición correspondiente, cada uno de los legitimarios sería propietario de 2 casas. Y la segunda opción es abandonar la propiedad de la porción disponible o abandonar la propiedad de la porción disponible. Significa que los legitimarios abandonan, o sea, no ejercen la pretensión alguna sobre esa porción, la propiedad de la porción disponible sobre la cual el cuyo estableció compromisos transitorios. Sin embargo, les queda por reclamar en plena propiedad de la legítima. En otras palabras, los legitimarios pueden reclamar su legítima y abandonar o ceder lo que les hubiera correspondido de la porción del cual el del cuyo dispuso
Volviéndose a los ejemplos de los 10 legitimarios, podrán reclamar la legítima en plena propiedad, que sería la mitad de lo que les hubiera tocado en la sucesión intestada, es decir, una casa para cada uno, y abandonas cualquier pretensión sobre el resto. En la partición hereditaria hablamos de esto. El concepto se puede definir de una forma descriptiva, como aquel negocio jurídico plurilateral o unilateral según los casos en el cual, como consecuencia de una serie de operaciones basadas en supuestos de hechos y de derechos, se pone fin a la comunidad hereditaria, atribuyéndole a cada coheredero una parte o masa de la herencia. La partición de la herencia no es otra cosa que la división o liquidación o adjudicación a los herederos en proporción a los derechos que pudieran corresponderles dentro de la herencia, porque cada heredero pudiera corresponderle por el hecho de la concurrencia o de la conclusión una cuota, parte diferente, ya sea mayor o menor de la herencia. La naturaleza jurídica de esto ha sido muy discutida, destacando fundamentalmente dos posturas, la atributiva y la declarativa. La primera señala que la partición supone un trueque de partes indivisas pertenecientes a los coherederos para conseguir la finalidad de concretar cada bien en un heredero, con lo que se adjudica al causante de la herencia, con lo que los demás los otros coherederos, cuantos sean sus cuotas. Por otro lado, la teoría de la naturaleza declarativa supone que la partición no hay transmisión de nada, sino una concreción de los particulares, solamente del causante, ya que se considera que los bienes que le correspondan han sido de propiedad exclusiva de este desde el momento de la apertura de la sucesión. Retroactivamente, por tanto, sin bien ambas teorías cuentan con el apoyo de la teoría más seguida. En la actualidad parece centrarse no en esas características que señalan aquellas dos, sino en que la partición cambia el derecho sobre la totalidad por otro que se concreta sobre los bienes determinados, y cambia lo abstracto por concreto, la teoría determinativa y la especificativa de derechos. Formas de la partición. Se distinguen dos formas de partición según la función de la partición en total proceso sucesorio: la relación de los herederos causantes y en la comunidad hereditaria, la relación entre el coheredero. En el primer aspecto, la partición como acto complementario de la delación cumple justamente con ella, cumpliendo las funciones traslativas. En el segundo aspecto, la partición en su misma consideración como negocio jurídico que pone fin a la comunidad tiene naturaleza determinativa. Existen, sin embargo, a tenor de los escuchados en clase, otras dos formas de realizar la partición, que es la extrajudicial, que podemos decir que es por convenimiento entre partes, normalmente realizada en el método de insaculación, y la otra es la judicial, la cual puede concurrir en muchos motivos, es realizada por un tribunal. ¿Quiénes pueden pedir la partición? Pueden pedir la partición no solamente los herederos, sino también los legatarios de parte alicuota, los cesionarios de unos u otros y el cónyuge viudo, los acreedores de la herencia, los acreedores del heredero y los herederos del heredero, sin olvidar dispuestas para los herederos sometidos a condición, y la pueden pedir siempre que sean capaces, aplicándose en el caso de menores y ausentes. Piden la partición sus representantes legítimos. Si los menores son emancipados, deberán estar representados por sus padres o por aquel de ellos que ejerza la patria potestad, caso de interés contrapuesto entre los titulares de la misma, y el menor deberá nombrarse un defensor judicial. Si el menor está emancipado, deberá demostrar la capacidad para elegir la partición, usualmente sin necesidad del consentimiento de sus padres o del curador en este caso. En el caso de los incapacitados menores sometidos a tutela, el Código Civil considera como representantes de ellos al tutor. En el caso de los ausentes, requiere la intervención del representante, si bien necesita de autorización judicial, salvo cuando el representante sea el cónyuge, hijo o ascendiente. La diferencia de las herencias, las operaciones que rigen la partición se inicia con un inventario o relación de bienes seguidos de una valoración a una tasación de esos bienes inventariados, para proceder a continuación a la fijación del activo líquido. Esta fijación presupone el activo bruto, implica la disolución de la sociedad conyugal. En este activo bruto habrá que tener en cuenta, referido a rentas, frutos, daños ocasionados por malicia, por negligencia, lo dispuesto sobre gastos de la partición en relación con la carga real, perpetua
o renta que grave alguna finca de herencia, y sobre todo esto es necesario no olvidarse de la posición de los acreedores. En relación con ellos cabe distinguir que en algunos casos, según lo cual sea el momento en que se encuentran con la relación de partición, antes de efectuarse, como ya se vio, en sede de comunidad hereditaria, parece que la responsabilidad es solidaria, pudiendo los acreedores promover el juicio voluntario de testamentaria. También pueden oponerse a que se lleve a cabo la partición sin que se les pague o financie los importes de sus créditos, pero solo los acreedores reconocidos como tales en escrituras públicas o título que haga prueba o plenado o demostrados en sentencia judicial también pueden intervenir a su costa en la partición para evitar que ésta se haga en fraude, prejuicio de los derechos. Hecha la partición, se establece la responsabilidad solidaria de los coherederos expresamente, y además de la configurar como universal la acepción de la herencia por parte de beneficio de inventario. Ello es lógico que se conceda un derecho de regresión al coheredero a pagado respecto a la parte proporcional de cada uno de los otros realizadas todas las operaciones anteriores señaladas. Se procede a formar lotes. Importante tener en cuenta la posible igualdad, que implica una distribución de los bienes de forma proporcional en las cuotas, no atendiéndose por tanto que de igualdad que mermen cuantitativas en el caso de cosas que sean indivisibles o desmerezca con su división, lo que no impide la adjudicación de bienes, pero indivisó que los herederos, conforme las reglas de copropiedad o condominio formulados ya a los lotes, se proceda a las adjudicaciones de los bienes con sus respectivos títulos. Las clases de partición, como se ha amputado incidentalmente con anterioridad, la partición puede llevarse a cabo por diferentes sujetos, lo que da lugar a la siguiente clasificación. La partición efectuada por los herederos es el negocio plurilateral con la unanimidad y capacidad. No existiendo acuerdo, deberá acudirse a partición judicial, que se llevará a efecto bien a través del juicio divisorio, de testamentaria o de intestato, que en ningún caso impide un posterior juicio declarativo ordinario según la doctrina mayoritaria. A pesar del nombramiento de figuras que ahora consideramos, los herederos, siempre que actúen por unanimidad, pueden en la práctica reducir de la nada al contador partidor. Realizando ellos la partición expresamente, la solución fue acogida por la compilación catalana y también por la navarra. El testador puede designar por acto entre vivos o mortis causa cualquier persona que no sea coheredero para que realice la partición. Es esta la figura del contador partidor, que tiene como única función contar y partir, es decir, efectuar las operaciones de partición que conllevan a satisfacer los derechos previamente establecidos por vía de un testamento. Su función es, por tanto, muy estricta, a diferencia del albacea, que ejecuta la última voluntad del testador. En general, ambos cargos pueden ser, sin embargo, ellos solo implican una mera suma de facultades. La partición a través del contador, ciertamente las que es criticada la unanimidad de los herederos, pueden verse truncados con el hecho de que simplemente uno de ellos se oponga para no reparar los gastos que el que se le opone puede sufrir derivados del vencimiento. Esto permite a los herederos y legatarios, que representan al menos al 50% del haber hereditario, pedir al juez el nombramiento del contador partidor, que será quien efectúe la partición. Estamos ante una figura jurídica cuya gestión se garantiza por la intervención judicial, tanto en su nombramiento como en la aprobación de su gestión, si bien esta última solo se le da en el caso de que no haya acuerdo entre los interesados. También pueden hacer la partición los árbitros, que resuelven extrajudicialmente las diferencias sugeridas entre los herederos no forzosos, y que pueden nombrarlos los coherederos o el propio testador. La partición puede realizarla también el testador, y no solo en actos mortis causa, sino también entre vivos, si bien tanto uno como otra modalidad que requieren un testamento que señale los lotes que se han a llenar a través de las correspondientes adjudicaciones. Esta forma particional puede llevarla a cabo el testador como tenga por conveniente, siempre que respete el límite de las legítimas, límite asimismo e importante respecto de la impugnación de esta partición. No está sujeta por tanto el criterio de la igualdad de lote. Esto es uno de los casos en el que desaparece la recíproca obligación de saneamiento y evicción existente entre los coherederos. Esta línea de partición efectuada por el testador cobra importancia en cuanto considera como básico el criterio de interés familiar.
y en su caso el económico, que pueden aconsejar el que se mantenga indivisible. Una explotación fabril, agrícola, industrial, general, mercantil. En este caso cubren las legítimas en metálico que incluso pueden pertenecer al instituido. Los efectos de la partición, como ya se vio, el efecto inmediato de la partición es poner fin a una situación pluriobjetiva por regla general derivada del fallecimiento de una persona y considerada como antieconómica. Decimos que la llamada comunidad hereditaria, en efecto, hecha la partición, cada heredero se transforma en propietario de cosas determinadas, sin perjuicios de poder formarse una comunidad ordinaria entre los coherederos, evolucionando así su posición jurídica de titular de cuotas. Por otro lado, los derechos de los terceros anteriores a la partición sobre bienes relictos no se modifican. Asimismo, la partición permite que se inscriba en el registro público a nombre de cada heredero. Los inmuebles son de derechos reales, los inmuebles también. Al aplicar la partición, una evolución de lo abstracto a lo concreto de las cosas y suponer de alguna manera un intercambio, no es de extrañar que entre los coherederos existe una obligación recíproca de evicción, saneamiento proporcional a sus respectivos haberes hereditarios y cubriéndose entre sí en igual proporción en caso de insolvencia. Si bien los preparan a conservar su acción para cuando el insolvente mejore de fortuna, de otro lado, según la doctrina mayoritaria, al ser aplicables subsidiariamente las reglas que en este regulan el saneamiento y la evicción en sede de compraventa y compartiéndose la titularidad. El caso en el que la cosa resulta inservible para que use o destina un uso que se merezca del estado de esta cosa, los vicios ocultos, considerados que ambos casos son aplicables asimismo en materia de partición hereditaria. Esta obligación no supone que la partición devenga ineficaz se traduzca en la indemnización de esto. Tenerse en cuenta primero porque la partición continúa y segundo porque la mala fe viciaría la partición. La nulidad y la recesión de materia en partición. En la partición se denomina la materia de la impugnación de la partición el principio de la conservación de la misma, o a favor de conforme a la cual debe evitarse la partición se impugne, debido a las medidas posibles de que el procurador, si esta partición no cumple las obligaciones de la doctrina que se aplican todas las causas sobre la ineficacia del negocio jurídico. De esta manera se da la nulidad absoluta cuando falta algún presupuesto, elemento esencial o se infrinjan normas legales. La nulidad es la falta de capacidad o vicio de los elementos esenciales del negocio y la rescisión por las cuales causas generales, contratos salvadas de diferencia y por lesión. Al suponer la partición, una adjudicación puede lesionarse o perjudicarse a alguna parte, ya que los bienes adjudicados pueden no cubrir el derecho a que se destinen cuando esa lesión supera la cuarta parte del valor. Podrán rescindirse las particiones salvo el caso en el que se hayan enajenado todo o parte considerable en los bienes inmuebles. En estos supuestos se genera una acción de rescisión contra desde la partición y que el heredero demandado puede escoger entre que se le indemnice el daño en metálico o igual con las cosas que se debió o el perjuicio, a proceder una nueva petición que no alcanzará a los que los perjudicados ni percibidos más de lo justo. Dentro de esta materia de la rescisión de la partición se debe afirmar que se pueden rescindir las particiones efectuadas por el partidor y los interesados, salvo que se perjudique la legítima o que aparezca o se pueda presumir racionalmente fue otra de su voluntad. La adición de la partición se hará en el caso de omisión de algunos o algunos objetos de la herencia, no siendo aplicable de la rescisión de la lesión. La partición efectuada si se olvidó de algún heredero también excluye la rescisión salvo que se pruebe la mala fe o el dolo de los otros interesados. Debe de pagar al pretendorio que le corresponda y la acción de rescisión por lesión se explica de la siguiente forma. Cuando un heredero recibe una cuota hereditaria y no recibe tal cual la que le correspondía, entonces le ha causado dentro de su patrimonio una lesión, ya que se le está quitando algo que es suyo, por lo que puede utilizar la acción cuando la lesión altere negativamente la legítima. Esta ha sido toda la exposición, espero les haya gustado, muchas gracias por escuchar.